libertad de pensamiento y expresión. Arte, filosofía, literatura, historia y más en Studia Humanitatis Radio, un espacio para la divulgación de las humanidades. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Studia Humanitatis Radio. Queremos agradecer los likes, queremos agradecer que nos sigan en la página de Facebook Studia Humanitatis Radio. Va creciendo un poco la comunidad y eso nos pone feliz. Hoy, por cuestiones de salud, y a quien le vamos a mandar un saludo muy especial es al profesor José Luis González Rojo, que por cuestiones de salud hoy no pudo estar en nuestro espacio, pero le mandamos un saludo y una pronta recuperación. Hoy me va a tocar estar a mí solo y con mi invitado, que más adelante voy a presentar. Entonces, pues nada más anunciarles y comentarles. Nos pueden escuchar en la página www.radiomorir.com, en la página de Facebook Studia Humanitatis Radio, todos los viernes a partir de las 18 horas. Y síganos, pónganos likes, mándenos saludos y comentarios. Recuerden que podemos recibir comentarios en la transmisión en vivo, preguntas para nuestro invitado y sean bienvenidos. Hoy en los anuncios de los eventos culturales tendremos dos anuncios muy interesantes. Los dos son de música y son aquí en el estado de Jalisco, que me parecieron muy interesantes y habría que rescatarlos porque se presentan dos buenas propuestas. El primero es invitarlos a la presentación del libro La música en Guadalajara en el siglo XIX, con música de piano en el Exconvento del Carmen de Guadalajara. La presentación de este libro será el próximo 28 de enero, donde además de la charla con los investigadores Eduardo Escoto y Gabriel Peregón, se presentará un recital de piano a cargo de la pianista Patricia García Torres. Esto es el día 28 de enero a las 17:30 horas en el Exconvento del Carmen. Para quienes no lo ubicaran, está sobre Avenida Juárez, entre calle Pavo y calle 8 de Julio, para que se den una vuelta aquí por el centro de Guadalajara, aquí cerquitas de hecho, a unas cuadras. Y recordar también que sigue la continuación de las tradicionales serenatas en la Plaza de Armas del Centro Histórico de Guadalajara, a cargo de la Orquesta Típica y la Banda del Estado de Jalisco. Estas serenatas se llevan a cabo todos los viernes a partir de las 18:30 horas y domingos también a las 18:30 horas. Los viernes a cargo de la Orquesta Típica de Jalisco y domingos la Banda de Música del Estado de Jalisco. Esto es, como les dije, el viernes y domingo a las 18:30 horas. Chequenlas, son unas buenas serenatas y son unos buenos pretextos para venir al centro y pasar un rato agradable con música muy muy interesante. Comúnmente son piezas, algunas clásicas, otras son guapangos, polcas, folk. Entonces dense una vuelta en estos eventos culturales. Y bueno, para no alargar un poco la presentación de nuestro invitado del día de hoy, que es un invitado muy especial y le damos la bienvenida. Él es Ignacio Adolfo González Vega, estudiante de la licenciatura de Letras Hispánicas de nuestra casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, y vamos a estar charlando sobre contracultura mexicana, hija de la rabia y el anglocentrismo, centrados claro en la década de los 60s y 70s. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias, y pues bueno, es un tema, vaya tema. Muy interesante el tema, sí. Y pues vamos comenzando en materia. ¿De acuerdo? Pues creo que sería conveniente hacer una pequeña introducción acerca de pues cómo surgió el fenómeno contracultural mexicano precisamente entre la década de los 60s y la década de los 70s, que fue como este periodo que fue la transición de un rock bastante genérico, bastante pues artificial, porque pues como veremos ya después fue creado precisamente para mantener a las masas bajo control, a ser una expresión pues completamente libre, completamente nacida de grupos contraculturales que a lo mejor fueron, bueno, muy seguramente fueron
segregados y fueron relegados como a las periferias de la ciudad, pero pues que en esta época encontraron como su estrategia para llegar al centro de la sociedad misma. Bueno, para iniciar me comentabas fuera del aire que este tema lo presentaste en un coloquio, si mal no recuerdo. ¿O? Fue un encuentro, fue el 46 Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia. Lo presentamos, bueno, hubo varias sedes a lo largo de la ciudad, pero esta en específico fue presentada en el edificio Arroniz, que pues es conocido de mil formas, edificio Arroniz, 15ª zona, Secretaría de Cultura ahí enfrente de Prepa 1, y pues sí, originalmente fue una ponencia. Okay. Bien, y bueno, ¿cuál fue el interés por estudiar este tema de contracultura mexicana, centrado en los 60s y 70s? Pues realmente fue algo que siempre me ha interesado, siempre me ha llamado mucho la atención todos estos movimientos culturales. La verdad, no podría decir exactamente cuándo sucedió porque pues toda la vida he escuchado esta música, pero siempre entró en mí como la curiosidad de qué tuvo que haber pasado para que se transformara la música, las expresiones culturales y sociales de pues la mojigatería característica de los años 50, 40, todo muy controlado, a pues ser lo que llegó a ser. Entonces comencé a empaparme un poco de la historia. Aquí en Guadalajara, pues gracias a estos grupos, pues tenemos bastantes exponentes aquí como pues los Spiders, 39.4, la revolución Pilatos. Toncho Pilatos, la revolución de Emiliano Zapata, que pues me llamó la atención que pues haya existido ese movimiento, sobre todo porque pues durante mi infancia en los años 2000 pues no había como una escena tan fuerte aquí en Guadalajara. Entonces pues fue como un poco curiosidad y un tanto también como la misma admiración me llevó a investigar como los procesos que llevaron a este tipo de contracultura, que pues van desde lo social hasta lo económico y lo industrial, como pues vamos a ver a continuación. Sí, pues bueno, muy interesante porque además en Jalisco fue bastante productor, fue un estado muy productor de música. Sí, lo sigue siendo, pero en el caso del rock, del punk, del ska, sí, claro, de todos esos movimientos durante todas las décadas. Luego tenemos ya más recientemente en los 90 Cuca, a Sombrero Verde después que se convirtió a Maná, que muchos tienen ahí un amor-odio a esa banda, sí, pero que pues fueron naciendo aquí en Guadalajara, y pues en ese periodo pues fue semillero, fue un auténtico semillero aquí en Guadalajara. Sí, la trova también, todavía hay buenos trovadores, que Delgadillo, por ejemplo, que ahora que recuerdo. Y también es un poco esa cuestión de cómo fueron desapareciendo estos movimientos contraculturales. Exacto. Porque se fueron cerrando los espacios, ¿no? Yo recuerdo algunos lugares que alguna vez me tocó ya como el Roxy tiempo, aquí a unas cuadras. Sí, así es. Estaba, por ejemplo, bueno, el Estadio Olímpico de la UDG. Estaba el Tianguis Cultural, en sus inicios siempre había programada buenas bandas, había bandas reconocidas. Toncho Pilatos llegó a tocar muchas veces ahí. Estaban, por ejemplo, otros espacios como Las Vías, acá por La Ferro, también, que era un espacio más como de punk, rock, y muy underground, pues, como se suele decir en la escena. Para nuestros radioescuchas que quizás no entiendan esta cuestión que hemos ya estado charlando un poco, este concepto de contracultura, ¿nos puede explicar un poco qué es esto de contracultura? ¿A qué se le puede llamar contracultura? Pues la contracultura es básicamente, como lo dice la palabra, es como una respuesta, una reacción a la cultura imperante en un tiempo determinado. Entonces, pues lo que caracterizó a la contracultura de los años 60 fue como ser muy contestataria hacia el orden, hacia el poder, hacia las construcciones sociales, las construcciones incluso pues sexogenéricas, porque vemos que pues la contracultura en los 60 y en los 70 produjo como un estilo ahí medio andrógino, medio que no se había visto antes, cabellos largos en los hombres, cabellos cortos en las mujeres. Entonces fue como un gran
choque, un gran rompimiento de paradigmas. Yo lo definiría así como una cultura o Movimiento. un movimiento cuyo fin es reunir a las personas para responder a la cultura imperante desde sus propios medios, no necesariamente como combatiendo a la sociedad, sino como aprovechando el aislamiento que tienen por parte de la sociedad misma para generar algo que los acerque a la sociedad. Okay. Sí, también hablando, por ejemplo, en el caso de Jalisco, que siempre ha sido un estado con ciertos valores muy cercanos al conservadurismo, identificados, quizás algunos lo identifican políticamente a la derecha, sí, claro. Y que eso terminaba por reprimir ciertas expresiones que los jóvenes querían sacar, y que los valores hegemónicos muy conservadores, muy tradicionalistas todavía... Sí, claro, y era una época muy fervientemente católica, muchísimo más que ahora. Teníamos, pues lo decíamos fuera del aire, que comenzaron a existir organizaciones de parte, bueno, hablando específicamente de la Liga de la Decencia, que actúa en países latinoamericanos, para controlar lo que se publicaba de libros, de música, de teatro, cine, etcétera, etcétera, y que finalmente fueron requeridos por el gobierno mexicano para controlar de alguna manera lo que se producía, y que fue pues algo que reprimió bastante, y que pues si vemos fue una de las causas principales por las que comenzó esta contracultura, como esa necesidad de romper ese mojigatería, esa postura tan cerrada, para crear algo nuevo que sí le significara algo a los jóvenes, no simplemente como una imposición ahí medio artificial de puedes ser rebelde, pero mientras estés en nuestros términos, que era una rebeldía más orientada hacia el consumo desmedido, como podemos ver en música como el rock más primitivo de aquí de México, como Enrique Guzmán, los Teen Tops, Johnny Laboriel, que era como una rebeldía que iba más pues hacia el consumo, hacia un beneficio que finalmente al poder le convenía. Y que si vemos en el propio logotipo de los Caballeros de Colón, no sé si se alcance a ver en lo absoluto, no creo, pero pues bueno, vemos que la parte central pues es el ícono del fascismo, o sea, entonces pues de ahí viene que haya nacido como toda esta rabia de ahí, y de la represión política que hubo en esos años. Claro, siempre hubo este surgimiento de ciertas conductas dentro de la sociedad, pero que de alguna forma lo que podemos llamar sistema trataba de mantener controlado, y sobre todo cercano al consumo y ligado a lo económico, ¿no? Recuerdo un poco algunas anécdotas de la gente que comenzaba a fumar tabaco, ¿no? Que no era muy bien visto por la sociedad, pero que sin embargo fue normalizándose con mercadotecnia, con estos mensajes que se le daba a la comunidad de que también las niñas bien, los hombres de bien fumaban, pero fumaban ciertas marcas. Sí, claro. Y el consumo se elevó muchísimo en un corto tiempo de 5 años, porque precisamente se empezó a normalizar, se asimiló, la economía asimiló ciertas conductas que no estaban muy bien vistas. Y bueno, comenzamos con los comentarios. Igual sigan mandando sus comentarios, sus preguntas. Seguramente Ignacio aquí con gusto responderá a las preguntas que tengan sobre este tema. Y bueno, Gabriel Chaboya, que es ya un radioescucha muy frecuente, manda un cálido saludo al profesor Rojo. Ojalá que se mejore pronto para tenerlo por aquí de nuevo. Sí, ojalá se recupere pronto. Un saludo al profesor, que seguramente nos está escuchando. Saludo. Porque la verdad hoy sí nos hizo mucha falta, sobre todo a mí. Bueno, y ya que vimos más o menos qué es esta cuestión de la contracultura y cómo es que hay ciertos reflejos o cierta respuesta, principalmente de la juventud, a las normas hegemónicas, y que estas son más bien tradicionalistas y conservadoras. Sí, claro. En el caso de la contracultura mexicana, ¿qué la caracteriza?
En su inicio, la contracultura, pues como lo comenté, fue un fenómeno artificial. Eventualmente, pues se irían aclarando esas fronteras entre lo artificial y lo auténticamente orgánico. Pero pues en ese entonces, ubicándonos a inicios de los 60s, lo que se caracterizaba era una reacción muy artificial. Aquí tengo una cita de Eric Solov, que fue a quien utilicé primordialmente para la investigación, que dice, bueno, esta va a ser traducción mía, porque el libro está originalmente en inglés: mientras los reaccionarios, como la Liga de la Decencia, eran abiertamente burlados o abiertamente, pues, hacían mofa de ellos, las buenas costumbres estaban puestas explícitamente en la estructura de las tramas, hablando exclusivamente de cómo estos grupos musicales populares que eran bien vistos y aprobados por la Liga de la Decencia pasaron al cine, y fue como una manera de encaminar esta creciente rabia a algo que ellos sí podían contener y que pues les iba a dar beneficios económicos. Pero más tarde la contracultura desarrollaría una rabia hacia este tipo de expresiones al considerarlos como algo que pues no lo representa en lo absoluto, y también una respuesta a la represión tanto estudiantil como de obreros y las represiones sociales que existieron en los 60s, en el periodo que pues ha sido el más represivo en la historia, quizá en la segunda mitad del siglo XX, que fue la administración de Díaz Ordaz y de Echeverría. Aunado con esto, la contracultura tuvo otro origen muy importante, muy fuerte, un pilar muy fuerte, que fue la influencia tanto de música estadounidense que llegaba a México como de las propias bandas chicanas que comenzaban a bajar del norte del país al centro y comenzaban a mostrar como esta faceta media sincrética entre español e inglés, que al inicio pues fue mal vista porque las producciones eran simplemente como traducciones ahí medias mal hechas que llamaron fusiles, y que pues en inglés es un copycat, que finalmente terminó por causar un descontento que devino en movimientos como la onda chicana, la música chicana, que sí tomaba estos elementos anglosajones, como las cuestiones de protesta social, la cuestión de la liberación de los cuerpos, de la liberación del pensamiento, el hipismo, todo esto que sí les agradaba y que de alguna manera tanto a las clases altas las acercaba como a una cultura como más sustentable, y a las clases bajas las acercaba a un terreno más familiar, que era como el ruralismo, el indigenismo, por toda esta cuestión sincrética en donde se vieron involucrados los enteógenos, las expresiones prehispánicas. Entonces fue como un suceso que ocurrió casi por casualidad, pero sí hubo muchos elementos que intervinieron. Fue un producto de su tiempo y de su espacio realmente. Era algo que eventualmente iba a suceder. Muy bien. Para aquellos radioescuchas que apenas comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con Ignacio Adolfo González Vega, estudiante de Letras Hispánicas del CUSH Belénes, y estamos charlando sobre contracultura mexicana, hija de la rabia y el anglocentrismo. Estamos centrándonos precisamente en el periodo que va de los años 60 a los años 70. Y bueno, Avándaro, que si mal no entiendo, está por ahí del 71, más o menos. Avándaro ocurre a mediados de septiembre del 71. Sí, sí. Y ya cuando ocurrió ya era un fenómeno ya más industrial, porque al inicio pues se dio un poco de manera clandestina, como se daría después en los hoyos funkis, pero fue cuando comenzaron a entrar las primeras disqueras extranjeras aquí a México, que jóvenes de la clase alta, como veremos después, el hijo de Díaz Ordaz, Luis de Alba, Luis de Llano, que pues serían nombres que después serían bastante conocidos en la industria musical. Pues Luis de Llano, gracias a él o por culpa de él existen fenómenos como Timbiriche, la música prefabricada, ¿no? Sí, entonces
pues al ocurrir Avándaro ya fue como la reacción a un movimiento que ya no se podía controlar. Sí, y sí. que vieron las clases altas la oportunidad de sacar dinero con ellos. Sí, digamos que fue el culmin del movimiento contracultural de la música de rock. Y fue el momento culmin de esa era porque después de eso ocurrió la prohibición. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya nos adelantamos un Sí, poco claro, sí. al tema. ¿Cuáles considerarías tú que fueron los factores que permitieron el surgimiento del movimiento contracultural en la sociedad mexicana? Principalmente de la música, pues. Ya nos comentaste un poco el movimiento del 68, pero antes, por ejemplo, en el 62, el levantamiento armado, seguramente también influyó el levantamiento armado en Guerrero de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, con el Pues, surgimiento del Partido de los Pobres. Fue simultáneo, Ajá. pero fueron movimientos que se mantuvieron muy, pues, muy separados también, precisamente porque al inicio, pues sí, evidentemente, pues dio como la identidad de estas canciones de lucha, traídas como de personas como Bob Dylan, Neil Young, de Joan Baez, ¿no? Que pues realmente significaban como un impulso de lucha al sur, pues Víctor Jara, la nueva canción chilena, que pues sí generó como esta conciencia social, pero por otro lado tenían a las personas que estaban hartas de la represión política, de salir a las calles y que los mataran, de haber tenido tantos amigos, conocidos que murieron tanto en el 68 y en el 71, que decidieron más bien hacer una protesta contracultural, pero no desde la lucha social, sino desde lo apolítico. De esta manera no buscaban que la sociedad se integrara a ellos o que la sociedad de alguna manera los empujara hacia el centro de la sociedad, sino que rechazaban completamente la sociedad y todo lo que ello significaba, para ellos crear algo que significara incluso aunque estuviera fuera de la sociedad. Sí. Fue como un rompimiento. Mientras algunos se fueron por el lado de la lucha, otros se fueron por el lado de lo político, de lo que llamarían el desmadre, ¿no? Que fue muy criticado por las personas que tenían un corte como más activista, porque pues lo consideraban como una burla hacia la gente que murió en el 68 y en el 71. Sí, y además esta clase de levantamientos armados también, por ejemplo, el de Arturo Gámez y Pablo Gómez en el asalto al cuartel de Maderas, Chihuahua, en el 65, si mal no recuerdo, también son un parteaguas, digamos, de lo que podríamos denominar como un punto de quiebra en la historia del México moderno al México todavía no modernizado, pues, porque se dan cuenta que el campo y los dos grandes bloques que eran los movimientos contraculturales y que iban en contra de las normas hegemónicas del propio país, eran los movimientos agrarios o los levantamientos armados en el campo y eventualmente pues el rock ligado a las masas de jóvenes estudiantes en la universidad que organizaban ciertos bailes con música de alguna forma clandestina. Cantantes, que pues fue ahí cuando empezaron a ver las redadas a los grupos de rock. Incluso antes de que se generara como este quiebre que se volvió más medio anarquista, medio contestatario, ya había redadas en cafés cantantes desde los 60s, incluso antes pues de que existiera este movimiento. Se tiene registro pues por parte de Eric Solop, que pues evidentemente pues no fue un proceso muy pacífico la generación de este tipo de rock. Y pues como lo que comentabas tú, los movimientos sociales que surgen del norte pues también generan que exista un foco de atención en los grupos que venían precisamente del norte y que comenzaban a influenciar a las personas que estaban en el centro, porque traían muchos ritmos que no se habían escuchado aquí, mucha música que quizá no se conseguía en las grandes ciudades del centro, sino que pues se conseguía a lo mejor en Tijuana, por su cercanía con San Diego, con ciudades de California, o del otro lado por cercanía a pueblos y ciudades de Texas. Entonces pues fue un proceso bastante complejo. Sí, y bastante interesante porque además nos permite ver un poco el panorama de
lo que fue el México de previo, ¿no? El México de los años 50, el 55 se da por primera vez el voto femenino, por ejemplo, el sufragio efectivo de las mujeres, pero también se da, por ejemplo, un crecimiento poblacional y inicia este concepto de las grandes urbanizaciones. Sí, claro, ¿no? el tránsito del campo a la ciudad, así es, pues también trajo ahí una modernización y un sentimiento ahí medio ecléctico entre el indigenismo, el agrarismo, pero también lo urbano, así también es. expresiones así. Y generó esta nueva ola de música, generó bastante polémica. Por un lado, porque las clases bajas terminaron por desarraigarse de estos nuevos movimientos al considerarlos un poco artificiales, al considerar que, pues, bueno, después de que el rock en México se llenara de tanto fusil y de tanto cópicas, pues bueno, las clases bajas dijeron, bueno, nosotros no nos representa esto que lo representa a las culturas anglosajonas. Nosotros sí queremos sus ritmos, sí queremos el sonido que llevan, pero queremos hacer producciones propias, que a lo mejor estén en inglés, pero que sean expresiones que realmente representen a la vida en las ciudades de México. Ahí pues tenemos, por ejemplo, el sonido de Three Souls in My Mind, que es un sonido mucho más sucio, más urbano, más orientado a lo que posteriormente sería como el rock de Rodrigo González, ¿no? Algo más, pues sí, más urbano, más propio de los entornos urbanos mexicanos, pero también generó una apropiación cultural tanto de extranjeros como de las clases altas, porque si vemos fenómenos como el uso de enteógenos en Huautla, el surgimiento del personaje de María Sabina dentro de esta, como una iconografía del rock. Vemos que Lennon viene a México a experimentar con María Sabina, los Stones, mucha gente viene a experimentar con los enteógenos, al verlo como una opción muy viable a los viajes hacia el lejano oriente, hacia la India, que pues eran bastante caros en relación a solamente ir hacia el sur. Entonces pues se genera como una cultura de los enteógenos bastante distinta a lo que fue durante toda la historia, y pasó de ser de un elemento ritual y un elemento religioso, espiritual, y que pues conllevaba su historia y necesitaba como de su respeto, a ser una cultura de consumo recreativo meramente, ¿no? O sea, esto fue bastante criticado tanto por movimientos sociales locales, que mayoritariamente de clases bajas, que pues tenían el contacto con el indigenismo, y era como de, oye, o sea, esto tomó muchísimos años en gestarse como para que vengan extranjeros y terminen por arruinar esta tradición, cosa que la misma María Sabina en la biografía, menciona al autor, que en el momento en el que los hombres blancos llegaron a Huautla a consumir los hongos, ella dice que perdieron el poder, porque ya no significaba nada, ya solamente era un cambio sensorial, hay una experiencia media, pues, muy, pues sí, introspectiva, pero que ya carecía del elemento ritual, ya era solamente pues uso de drogas, ya no era ya no era un enteógeno, sino que ya era pues una droga como tal. Sí, una experiencia diferente que no cualquiera podía darse, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los músicos, eran famosos y ya tenían cierto poder económico y se daban ciertos lujos. Pues no tanto por el poder económico, sino por la clase social de la que venían. Eran personas pues que venían de ambientes cosmopolitas, que ya tenían desde mucho antes la influencia de las cosas que estaban sucediendo en Estados Unidos. Y pues vemos, por ejemplo, que menciona Eric Solov, que dentro de las personas que iban a Huautla muy frecuentemente se llegaba a ver a Alfredo Díaz Ordaz Borja, que es el hijo de Díaz Ordaz,
y que en buena parte la predilección de este señor Alfredo Díaz Ordaz por este tipo de música generó ambientes un poco más aceptables o un poco más amigables para la contracultura mexicana. Por eso se pudo dar a Vándaro sin que llegara la policía, el ejército y todo, porque ya estaban los hijos de los ricos ahí, los hijos de los políticos, los hijos de los magistrados, de los actores, o sea, ya una gran cúpula del poder ya estaba interesada en este movimiento, y fue cuando comenzaron a industrializarlo, a hacerlo más grande, y fue cuando ocurrió este rompimiento de apropiación de las clases altas, de indigenismo, hipismo, del hipismo estadounidense, que para las clases altas era bueno, pero esto de ser hippie, pues bueno, ya estaba aquí en México desde hace mucho. El desarrollo sustentable, el uso de la agricultura, el uso de enteógenos, esta conexión con la tierra, pues ya estaba aquí en México desde hace mucho tiempo. Para la gente de clase baja, en todo caso, fue como una reconexión con lo que ya existía, pero para la clase alta fue como, pues, apropiarse de algo nuevo, del hipismo y del indigenismo. Sí, muy interesante la charla. Tenemos aquí otro saludo, un saludo a un amigo, Sergio Martínez Ruiz, que también es un asiduo ciberradio escucha de nuestro programa. Un saludo, Sergio. Y bueno, seguimos, para quienes comienzan a sintonizarnos, seguimos charlando con Ignacio Adolfo González Vega, estudiante de la licenciatura de Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara. Estamos charlando sobre contracultura mexicana, hija de la rabia y el anglocentrismo. Y bueno, esto que comentabas sobre cómo ciertos músicos, inclusive escritores, en general intelectuales, pues, como vinieron. José Agustín, bueno, locales, pero fue sobre todo por Timothy Leary, que Timothy Leary fue como el grande de la cultura psicodélica, que finalmente la cultura psicodélica terminó por matar absolutamente, en buena parte, como este sentido ritual que tenían los enteógenos. Es muy interesante porque en alguna entrevista de algún escritor que vino a México en los años 60, 70, decía que venían buscando, curiosamente, a unas horas de su país, venían buscando ese misticismo y como ¿cómo se le podría llamar? Esta iluminación para poder escribir y seguir creando música. Y es muy interesante porque, en efecto, para los que en el campo era algo muy normal, muy común, encontrarse estas experiencias todavía un poco místicas. Claro, chamánicas, rituales todavía, estas cuestiones. Fue muy banalizado. Así es. Pero es interesante que incluso la música de grandes masas, como fue el rock and roll estadounidense, pues tuviera también cierta inspiración en ciertas tradiciones mexicanas, ciertas tradiciones muy cercanas a las tradiciones prehispánicas que siguieron manteniendo a lo largo del tiempo. Y esta cuestión que nos platicabas, que me parecía muy interesante, cómo es que son las zonas marginales, pero no unas zonas marginales que hoy podríamos identificar muy bien. Estamos hablando de las zonas marginales y los habitantes de zonas marginadas de lo que ya eran las grandes ciudades. Sí, claro. O sea, ciudades que ya sobrepasaban el millón de habitantes. Por ejemplo, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Son estas clases de la periferia, eran esas que vivían a la marginación de la urbanización. Aquí en Guadalajara, más específicamente, pues encontramos que los grandes movimientos, tanto sociales como de música y culturales, nacieron en el oriente de las ciudades, al otro lado de la calzada de Independencia. Entonces era como que constantemente eran segregados, y históricamente esto no es únicamente del siglo XX, o históricamente ha estado segregada la ciudad hacia el oriente. Entonces buscaron cosas que les significaran a ellos como un grupo aislado, para que no tuvieran la necesidad de acercarse hacia las grandes masas, hacia el cosmopolitismo imperante que había, que no podían formar parte de ello porque pues era un grupo ahí muy exclusivo, muy
muy que no les pertenecía, que no les sabía, que no les significaba absolutamente nada. Y pues precisamente por ello vemos casos como la literatura de la onda, que no se generó aquí, se generó en la Ciudad de México, pero que agrupaba como todas estas figuras, sobre todo de jóvenes, que se encontraban bastante marginados por el orden social imperante, por uso de drogas, por orientación sexual, por X o Y motivo, que de alguna manera pudieron encontrar en esta apertura que hubo en las editoriales espacio para poder generar expresiones que realmente les significaran, como podemos ver en el caso de José Agustín y Parménides García Saldaña, que pues ya tocan temas de sexo, de violencia, de drogas, de adicciones, de todas estas cosas que ocurrían a diario en los barrios, que ocurrían a diario en la ciudad, pero que pues no se mostraban ni en los noticieros y pues mucho menos se hablaba de ellos sin sentir como el tabú, ¿no? Sí. Fueron los que rompieron el tabú realmente. Sí, estos dos últimos, Parménides, José Agustín y René Avilés, si mal no recuerdo, son de este movimiento intelectual llamado La Onda, que es como también cómo se refleja no solo en la música, sino también en la producción intelectual fuera de la academia, Sí, porque claro. gran parte de la característica de estos autores es no tener un lenguaje propiamente académico, sí, claro. tratar de jugar con el lenguaje, estos anglicismos que claro. mudaron desde el norte del país. Sobre todo influenciados por la cultura chicana, no tanto por... pachucos sí, también. claro, no tanto por la cultura hegemónica blanca, los WASP, los White American Anglo-Saxon, sino por los chicanos, por los chicanos que estaban predominantemente pues en la zona oeste, de Estados Unidos. De hecho, pues ahorita me acaba de mandar un mensaje un amigue de allá que está en Texas ahorita, shout out to Aloe, que pues precisamente he platicado mucho con ella sobre todos sobre todos estos movimientos contraculturales que nacieron simultáneamente a los movimientos sociales mexicanos. Sí. Tenemos como precedente las primeras protestas por los derechos chicanos en Los Ángeles a inicios de los 70s, que fue un movimiento meramente estudiantil que eventualmente explotó y migró a México, particularmente en ese sincretismo chicano que se veía tanto en la literatura como en la música, que pues era no tanto la apropiación del idioma inglés y de la cultura anglosajona, sino como esta vía para generar una expresión nueva, que no se haya visto antes, que le significara por ser nueva. Sí, un tema muy interesante. Tenemos dos comentarios más, igual los leo tal cual son. Seguramente será del profesor, porque es de la página de Estudio Humanitatis. Un afectuoso saludo a todos en el programa y un excelente tema. Y la otra nos hace un pequeño comentario y una pregunta. En el ámbito urbano, ¿algo de esos movimientos de contracultura se pudo relacionar con las pandillas de los barrios periféricos de las ciudades, de las grandes ciudades? Que para pues, nosotros significaban grandes ciudades, ¿no? Por ejemplo, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Sí, no, porque particularmente las pandillas aquí en Guadalajara tienen dos momentos muy específicos. En los 60 y en los 70 pues tenemos como la presencia de pandillas que eran más como por la protección de los barrios que estaban marginados, como los vikingos, que finalmente fueron el semillero de la guerrilla aquí en Guadalajara, y que pues evidentemente sí hubo como una apropiación de estas expresiones, pues para que significaran algo para ellos en ese momento de lucha. Eventualmente, pues las pandillas, al menos aquí en Guadalajara, en los 90, pues fueron generadas más bien por la ola de deportaciones de Estados Unidos. Entonces yo siento que tiene que ver en tanto que fue como apropiada por muchas personas, sobre todo al oriente de la ciudad. El rock fue muy apropiado, muy grande,
Y en la Ciudad de México, pues evidentemente sí tuvo que ver en la época de los hoyos funkis. Tenemos pues el caso de los Panchitos, que fue una banda sumamente grande en la Ciudad de México y violenta sobre todo, muy, muy famosa por su violencia, pero que se encontraban bastante identificados con el punk, el de los hoyos funkis. O sea, pueden ver una película muy buena, es la de Los Panchitos. No recuerdo bien el director, pero está en YouTube por si la quieren ver. Bueno, está la recomendación. Que sí existe como una relación entre este sonido agresivo y este sonido como más contestatario y rebelde con el desarrollo de las pandillas, sobre todo en Ciudad de México. Aquí en Guadalajara no lo veo tan relacionado, pero en la Ciudad de México sí. Pues bueno, seguimos charlando con Ignacio Adolfo González Vega, estudiante de la licenciatura de Letras Hispánicas de la Universidad de Guadalajara. Seguimos charlando sobre contracultura mexicana, hija de la rabia y el anglocentrismo. Bueno, me gustaría continuar con estos dos términos, conceptos que tiene el título del programa, rabia y anglocentrismo. Serían dos términos que te permiten catalogar esta época de entre los 60s y 70s en México. En general, pues la cultura, sí, la contracultura mexicana. Porque la juventud en ese tiempo lo único que sentía era rabia. Rabia, ¿por qué? Porque estaban matándolos en las calles, porque estaban persiguiéndolos por sus ideas, porque estaban muriendo realmente, y vieron en la música una depuración a esta cosa, no solamente como para hacer ver su rabia, sino como para de alguna manera catalizar sus sentimientos y no volverse locos en el intento. Fue un impulso que pues de alguna manera ellos asumieron como un catalizador. Y sobre el anglocentrismo, pues evidentemente puse ese término. Es un término con una connotación un tanto negativa, pero la connotación negativa lo utilicé precisamente por esta apropiación de las clases altas que terminó por promocionar el movimiento, pero también fue el que puso la sepultura en esta época que culminó en el 71. De hecho, pues me gustaría, ya no tenemos como tanto tiempo, me gustaría como pasar a esos procesos en donde la clase alta ya comenzó a formar parte de la industria de la música. Y que va con relación precisamente al anglocentrismo. A mediados de los 60, las principales disqueras de Estados Unidos llegan a México y comienzan a buscar bandas, personajes que se identificaran con esta música chicana, precisamente porque ya no querían producir copycats. Entonces, los productores comenzaron a ver en esta música una posibilidad de comenzar a ganar dinero, y eran producciones que están llamadas o reconocidas por ser de corte chicana. La onda chicana fue el nombre que se le dio a toda esta oleada de bandas que llegaron aquí y tomaron elementos de la cultura anglosajona para incorporarlos a la música mexicana y que fuera algo distinto. ¿Esto más o menos en la década de los 70s? No, en los 60s. A mediados de los 60s podemos ver que comenzaban a inicios de los 60s, perdón, las bandas comenzaron a hacer traducciones de las canciones. Podemos ver pues los Teen Tops, los Locos del Ritmo, muchas bandas que literalmente traducían. Luego comenzaron a hacer covers de la misma música anglosajona, literalmente pues no eran producciones originales, pero el rompimiento comenzó cuando las bandas comenzaron a hacer producciones originales, porque ahí fue cuando empezó el interés de las disqueras y eventualmente de las empresas o de las industrias que generaban los eventos multitudinarios, que los primeros pues fue el concierto de The Byrds en la Ciudad de México en el año de 1969 en el Estadio Olímpico de la UNAM, que terminó mal.
porque pues evidentemente los boletos eran muy baratos, alrededor de $2, entonces pues, o 40 pesos, entonces pues eran boletos que fueron muy accesibles, no tanto para las clases bajas, pero sí para clases medias, que en ese momento pues la clase media era mucho más grande que ahora. Entonces pues este gran salto se dio porque los hijos de los ricos comenzaron a interesarse también en estos movimientos y trajeron a bandas grandes. Los Byrds terminó mal, terminó en una avalancha de gente, no pudieron concluir con todo el programa que se tenía para el concierto, precisamente porque hubo ahí muchos elementos que lo impidieron. Entonces la otra banda que estaba planeada para venir aquí a México era The Doors, que finalmente terminó presentándose en un lugar con un aforo mucho menor y con precios muchísimo más elevados, precisamente para que las clases altas pudieran entrar. Pero eso no sucedió con Avándaro, porque Avándaro pues, fue un movimiento increíblemente grande que no se esperaba que fuera así de grande, porque originalmente se pensaba nomás incluir a 2 bandas y una carrera de coches. La carrera de coches ni siquiera sucedió, al final no les dieron chance. Sí, sí. Pero tenemos la evidencia de que pues Avándaro fue posible, precisamente, bueno, aquí tengo unos nombres que seguramente identificarán, pues Luis de Llano, lo identificamos por ser este productor de música que estaba como muy de la mano de Televisa, de XCW, etcétera, etcétera. Armando Molina, que impulsó mucho a las bandas rockeras de ese entonces. Eduardo López Negrete y Justino Compeán, que son 2 empresarios de una talla muy grande en este momento, son parte de la burguesía mexicana. Y el último nombre seguro lo ubicarán absolutamente todos, Vicente Fox Quesada, que fue quien era promotor de Coca-Cola en ese entonces. Entonces fue alguien que invirtió bastante en la contracultura en ese entonces. Y ahora también, pues vemos ahí las smoke shop de Paradise, están en todos lados, la industria del cannabis está subiendo, y este hombre desde ese entonces ya estaba yendo en mira de invertir hacia esas cosas. Entonces, pues sí influyó mucho esta presencia del anglocentrismo para que tanto las clases bajas buscaran una nueva expresión, como para que las clases altas dijeran, pues bueno, esto es muy cosmopolita, esto es muy interesante y muy nuevo, yo quiero invertir en esto porque mucha gente va a venir, porque a mí me agrada y porque pues les iba a generar dinero. Y todos estos personajes pues son de la Universidad Iberoamericana. Entonces pues fue un movimiento aparentemente popular, pero que nació precisamente en la organización desde las clases altas. Entonces pues sí fue la rabia de las clases bajas por toda esta represión y toda esta muerte que generó interés en hacer algo completamente nuevo que no se había hecho nunca, casi por defensa espiritual o defensa personal hicieron eso. Y el anglocentrismo, pues se juntaron y eventualmente se generó Avándaro, que fue un evento sin precedentes y que marcaría la prohibición del rock como eventos multitudinarios y relegaría la contracultura ya a espacios muy reducidos como los hoyos funkis, que no eran pues nada glamurosos, ¿no? Eran almacenes, rastros, bodegas, ¿no? O sea, que era muy, muy horrible si se pone a pensar uno eso, pero que eventualmente también terminó por forjar más aún el carácter de rabia que poseía ahí, porque ya no solamente era la rabia por lo que había sucedido, sino por no poder expresarse como se debía, y se generó que este movimiento antisocial se hiciera todavía más antisocial, porque ya no les interesaba ni siquiera que hacerlo masivo, sino que les significara algo en todo este caos. Hay una canción de Rodrigo González que se llama Perro en el Periférico, como esta sensación de pues literalmente estar perdido en una urbe que no te brinda nada y te desea la muerte, ¿no? Entonces pues sí fue algo... Es muy interesante porque además todo esto se engloba dentro de lo que era el movimiento de los jóvenes, o más bien el grueso de la población. Justamente a partir de los 60s el país comenzó demográficamente a crecer en un promedio del 3% anual.
entonces significó que para los años 60, 70 y parte de los 80, el grueso de la población en México eran jóvenes y niños, y eso fue un caldo de cultivo para que llegaran esas influencias del rock muy ligadas a la juventud, claro. y estas nuevas olas. Y la además, apertura de comercio también, es, que las disqueras también estaban entrando. Que además es interesante esto del anglocentrismo, cómo fueron llegando influencias de Inglaterra, de otros países y de Estados Unidos principalmente, porque hay dos eventos internacionales a nivel global Woodstock muy reconocidos, Woodstocks, pero también están, por ejemplo, en el 68 los Juegos Olímpicos. Claro. Llega mucha gente, hay datos que muchos de esas gentes a los años regresaron y se quedaron a vivir en México. Y además el Mundial de Fútbol del 70, y ¿no? también, sobre todo, por una cuestión muy importante, que se consideró México como capital del turismo contracultural, que fue un gran tema. Había una revista bastante grande que se llamaba People's Guide to Mexico, que era una revista que constantemente estaba publicando como las playas más desiertas de México, que puedes ir, de que promocionaban de que puedes ir a consumir drogas, puedes ir a alcoholizarte, puedes ir a tener experiencias con peyote, con hongos, con lo que sea, ¿no? Entonces, mucha oleada de jóvenes estadounidenses llegaron a México, y esa misma gente que llegó a México comenzó a relacionarse con las personas de aquí, y comenzaron a hacer una expresión nueva. Pero aquí en José Agustín menciona varios lugares que fueron capital contracultural de México, y aquí en Jalisco tenemos uno, Ajijic. Ajijic fue un punto en donde hippies de Estados Unidos llegaron durante los 60s, y si se fijan, pues Ajijic se mantuvo como un pueblo bastante de una vibra muy rural, muy hippie, muy sustentable hasta hace poco, precisamente porque aún conservaban las casas las personas que vinieron allá. Otros lugares, pues San Cristóbal de las Casas, el mismo Avándaro, Valle de Bravo, Huautla, ¿no? Que fueron promocionados como lugares en donde pues había vivienda barata también. Entonces, pues la misma presencia de muchísimos norteamericanos, canadienses e ingleses generó que no tanto desde el consumo de los medios, sino que desde la misma plática, desde la misma relación entre ellos, se generara como este sincretismo de que, oye, pues está chido esto, me estás trayendo expresiones nuevas, que puedes de alguna manera hacer el maridaje aquí en México, y fue como nació esta amalgama y medio sincrética, medio anglocentrista también, pero fue un intercambio, no me gustaría dejarlo en la connotación negativa, porque fue un intercambio. Si bien hubo una banalización de procesos como el uso de enteógenos, pues también hubo una prestación de los ritmos, y fue una relación bilateral bastante compleja, pero pues bastante importante para la contracultura. Y además que se sigue dando, ¿no? Entonces eso ya da una connotación muy importante para nosotros en nuestros días, y cómo sigue surgiendo ese intercambio. Pues bueno, agradecemos sus comentarios, sus saludos. Tenemos un último saludo de Nasus Medina. Saludos, Alejandro, a mí y al invitado, desde San Mateo, California. Mira, nos escuchan desde allá. Pues bueno, interesante el tema, también les ha de interesar, porque es un intercambio que se sigue dando, y que luego siempre tiene altibajos, como estas cuestiones políticas que se dan ahora, pero que van siempre llevándonos por un derrotero en el cual siempre va a haber ese intercambio. Claro, ¿no? pues en el fondo toda relación humana intercultural pues no puede ser mala ni buena del todo, simplemente es, ¿no? Entonces uno le otorga las connotaciones negativas, ya sea por odio hacia las clases altas o X o Y cosa, pero pues realmente fue algo que sucedió, un fenómeno, no ni bueno ni malo. Y bueno, llegó otro saludo, muchas gracias por sus comentarios. Felicitar al invitado y al conductor del programa, seguramente el profesor Rojo, de hecho sí, y también a todo el público. Espero pronto estar de regreso ante el micrófono, y un saludo te manda el profesor José Luis González Rojo, que esperemos que se recupere pronto. Así es, porque lo necesitamos en este espacio. Pues bueno, ya para ir cerrando, porque se nos va el tiempo como siempre en estas charlas que tenemos los viernes a partir de las 18 horas.
siempre se nos hace cortito el tiempo, Sí, quisiéramos claro. tener más, pero Sobre no todo lo en estos tenemos. temas hay medios pachecos, Sí, medios, ajá. y además que invitan un poco a reflexionar sobre, por ejemplo, el fenómeno del rock and roll, la música. O sobre cómo- quiénes somos, o Así por qué es. somos así. Y son interesantes, pero que además, comentábamos fuera del área, necesitamos mucho más tiempo, ¿no? Y a veces no lo Sí, tenemos. claro, En las pero, ponencias, pues, por ejemplo. Y bueno, un último saludo de Ángel Hernández. No hay hechos morales sobre solo interpretaciones. Bueno, ahí está el comentario, lo dejamos. Y bueno, ya para ir cerrando, una recomendación bibliográfica que nos puedas hacer a Claro. nuestros ciberradioescuchas para que quien se interesó sobre este tema y se quedó todavía con una cosquillita y se quedó algo en el tintero, pueda seguir investigando Pues sobre bueno, estos temas. principalmente les recomiendo de 1999 Eric Solop con Z y con V. Escribió Refried Elvis, como el refrito de Elvis, que es una historia de la contracultura mexicana. Lo publicó en 1999, igual está en línea. También el libro de contracultura mexicana de José Agustín. Los documentales, sobre todo las entrevistas a Armando Molina sobre el desarrollo, organización y pues el fenómeno de Avándaro. Y pues ya realmente sí, esas, les podría recomendar ahí artículos o cosas así, pero ya sería irnos como un poco por la tangente si quieren encontrar como lo básico y lo elemental. Solo Agustín y las entrevistas de Armando Molina. Pues bueno, ahí están para quienes se interesen en el tema y seguir investigando sobre este tema interesante de la contracultura mexicana. Pues bueno, ahí están las recomendaciones. Agradecerte, a partir de hoy, Estudio Humanitatis Radio es tu casa, cuando gustes venir Gracias. a presentar algún otro tema, alguna presentación. Entiendo que escribes Sí, poesía, sí. etcétera. También aquí tienes un espacio. Y bueno, agradecer a todos nuestros ciberradioescuchas, quienes nos escucharon a través de www.radiomorir.com, a quienes nos escucharon por la página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio, agradecer sus comentarios. Y no se pierdan el próximo programa del viernes, porque en punto de las 18 horas, porque vendrá una artista plástica y vamos a tener una charla muy interesante. Vale. Bueno, esto fue Estudio Humanitatis Radio. Hasta la próxima. Muchas gracias. Esto fue Estudio Humanitatis Radio. Gracias por escuchar.